Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cambiemos la Conversación. Mi nombre es Ayan y el día de hoy yo seré quien haga este comentario sobre un tema que me parece bastante interesante. Primero el tema va sobre el uso de los símbolos y realmente deriva de esto que se ha visto en los últimos meses sobre cómo los colectivos feministas se han apropiado, en este caso, del símbolo patrio mexicano llamado bandera, ¿no? En donde hemos visto una modificación al color rojo y haciéndolo ahora ver morado. Entonces, el día de hoy yo hablaré sobre ello y un poco como cuál es el significado, de dónde viene esto, incluso argumentaré el por qué es legítimo y me dedicaré a refutar los argumentos que existen en contra de este tipo de prácticas a través de un poco de historia y análisis lógico. Entonces, bueno, y me gustaría iniciar resolviendo la primera pregunta que para mí sería, ¿qué son los símbolos, no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos importan? ¿Para qué sirven? Y de forma muy simple, yo podría decir que los símbolos son una representación de una idea con rasgos socialmente aceptados, y creo que esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, la aceptación social que existe de estos, porque establecen una identidad con la realidad. Y estos símbolos generalmente son abstractos, porque, es la forma de representar esa realidad a través de esta complejidad en las ideas. Y esto lo que hace es evocar lo que representan, es decir, yo tengo un símbolo que para mí representa todo el nacionalismo que debe existir en mi país, entonces para mí es la bandera y ese es el símbolo abstracto que yo encuentro con estas ideas que representan esa cosa como tal. Entonces, ahora adentrándonos a los símbolos nacionales, pues encontramos estos símbolos patrios, que de forma resumida nuevamente lo encontramos como aquellas imágenes, figuras, elementos, objetos, entre otros, que tienen la misión de representar el asentamiento de una nación frente a otros países. Eso es como a manera de lo exterior, ¿no? Pero es que también remarca la historia que tenemos dentro en algunas ocasiones, porque hablan únicamente como de, mira mi bandera, reconóceme, soy México, sino ese sentido patriótico que muchas veces se adquiere. Y como consecuencia de esto, hablando ya del uso de la bandera, pues encontramos que existe una relevancia al grado de que actualmente una ley que prohíbe el uso de estos símbolos bajo ciertos principios, bajo ciertas reglas. Entonces, de forma muy, muy, muy resumida, la bandera es un símbolo cargado de historia que en teoría nos debería de representar a todos y a todas. Y de aquí es de donde va a surgir todo lo que voy a decir en este programa, que es intentar responder la pregunta, ¿realmente lo hace? ¿O de dónde surge entonces esta necesidad de alterar el símbolo que muchas personas lo sienten como muy propio y que se enojan cuando dicen, cuando ven estas imágenes de la bandera mexicana color morado, ¿no? Que personalmente me parece muy bella. Pero bueno, entonces creo importante para contestar esta pregunta, recordar estos dos argumentos que pueden existir de por qué no hay que cambiarlo. Y básicamente me parece que son es mi identidad, con ella no te metas, algo así como con la bandera no te metas, de forma resumida, pero, y es a raíz de ese símbolo, ¿no? Pero el otro argumento es que es ilegal, y realmente creo que este último es el más fácil de refutar, así que lo dejaré al final, y entonces empezaré a refutar esta primera idea de la identidad sobre este símbolo patrio. No olvidemos que México ha tenido diversas banderas. No es la primera bandera que tenemos, no es la única. Y el diseño del que podríamos decir que deriva todas las banderas, pues es básicamente de esta que se adoptó en el 16 de septiembre de 1968. Es a raíz de ese momento que tenemos la actual, ¿no? Y es hasta febrero de 1984, o sea, démonos cuenta de esa gran diferencia que existe, que se reguló la bandera, es decir, que existió esta ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. En el capítulo segundo encontramos que de esta ley encontramos como las prohibiciones al respecto.
Entonces, démonos cuenta que no es como que viene la bandera, inmediatamente lo ponemos en la ley y simplemente ya no te puedes meter con ella, no, sino que es un proceso histórico en el que se da. Entonces, esto me parece importante plantearlo para las refutaciones siguientes que voy a decir. Y entonces, recordando esto del argumento de la carga histórica, bueno, empecemos con la independencia. O sea, creo importante que si pensamos en bandera mexicana, pensamos en independencia, ¿no? Después la revolución, todos los movimientos sociales que vienen a raíz de esta independencia, vaya, que tenemos del Reino de España. Pero, ¿qué pasa? O sea, centrémonos en este momento histórico, 1810, un cura se levanta, bueno, no es como que se levante de repente, pero sí imaginémoslo así, todo muy rápido, ¿no? Se ponen a organizar varias personas. ¿Y por qué querían esta independencia? Bueno, es que para empezar ellos no querían una independencia. O sea, ellos lo que buscaban era tener el mismo grado de privilegios que los criollos, los peninsulares, porque, o sea, bueno, ellos eran criollos, ¿no? Y querían el mismo nivel de privilegios que los peninsulares. Era como, oye, pero yo no soy indígena, yo no soy mestizo, yo soy hijo o hija de un español o española. Entonces, ¿por qué yo no tengo los mismos privilegios que tú? Y simplemente lo que buscaban era adquirir esos privilegios, estar en un nivel, en un escalón, digamos, más arriba. ¿Y qué es lo que pasa después? Que nos agregamos las demás personas. Bueno, se agregan otras personas, ¿no? Nosotros no estuvimos evidentemente en esa lucha como tal, porque pues, físicamente es imposible. Pero es a raíz de un símbolo que Hidalgo toma un estandarte de la Virgen y dice, ¿saben qué? Vámonos a, no realmente como contra los españoles, pero tenemos una lucha que hacer, tenemos nuestros derechos, pero ¿qué pasa con este estandarte de la Virgen? O sea, se convierte en el símbolo de la independencia. Y algo muy interesante que me gustaría compartir es el dato de que la Virgen de Guadalupe se tiene esta idea de que es una analogía a la diosa Tonantzin, que era de los aztecas. Y esta diosa, esta deidad, no era nada más y nada menos que la madre de todo lo existente, de los hombres, y lo más importante, era parte de esta pareja divina que creó el mundo y que, por lo tanto, creó a todos los seres vivos, ¿no? Entonces encontramos ahí como una similitud en donde un símbolo no únicamente se queda para personas privilegiadas respecto a otras, ¿no? Sino que era como algo en común de cierta forma, algo que se percibía más o menos igual. ¿Y qué pasa después? Bueno, ya viene la independencia, nos vamos hasta que termina, llega el ejército trigarante con su bandera, ¿no? Con las 3 estrellitas que tienen los colores que hoy encontramos en nuestra bandera. Entonces, aquí yo tengo 2 reflexiones que hacer. Y la pregunta sería cuestionarnos, a ver, evidentemente, la Nueva España tenía una bandera, ¿no? Digo, es una bandera por excelencia, creo que es un símbolo de identidad para cualquier nación, para cualquier reino, imperio, lo que les venga en gana, ¿no? Siempre incluso lo encontramos como en los escudos, en las películas que vemos sobre la antigüedad en los imperios, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nos cuestionamos o nos enojamos a lo mejor con este cambio de la bandera al ejército trigarante? Esa es la primera pregunta. Esta podríamos decir que es, entre comillas, la primera bandera de México. Hay quienes podrían decir, bueno, no, es el estandarte de la Virgen. Pero ahí entonces entra otra pregunta. Si es el estandarte de la Virgen, ¿por qué no sigue siendo nuestra bandera hoy? Si es el máximo representante, el símbolo máximo por excelencia de lo que fue el inicio, digamos, de la historia de México. Entonces, ahí que los símbolos cambian, que los símbolos al final son una construcción social y que nosotros le damos una atribución como tal, que si yo tengo una imagen en blanco o un papel, yo puedo decir, oye, a mí esto que me interesa es blanco, no tiene nada. O alguien puede decir, ¿sabes qué? Es que yo lo veo como una bandera y simboliza la paz porque el blanco es la unión, etcétera. Ahí nos damos cuenta que nosotros le damos atribuciones a las cosas como todo en nuestro entorno, ¿no? Pues sí, realmente vivimos en muchas construcciones sociales. Y entonces, retomando esta idea, ¿se imaginan ustedes a Hidalgo tomando el estandarte y que sus camaradas criollos y criollas le dijeran, oye, aguanta, nosotros nada más queremos más privilegios, nosotros no estamos en contra del rey, ¿por qué te vas a quitar la bandera o por qué vas a tomar otro símbolo que no es la bandera?
de esta nueva España que proviene de este reino que nos representa, ¿no? Creo que ahí nos damos cuenta que la historia va cambiando y que los símbolos son necesarios para generar como tal esos cambios. Y que en ese sentido me parece legítimo que la bandera como tal pueda cambiar, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahora, continuando con esta reputación, esta idea de es mi identidad, bueno, alguien puede decir, ok, pero ¿qué pasa? O sea, al final es algo que yo ya acepté. ¿Por qué lo tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que aceptar que lleguen un grupo de mujeres y pongan el color morado dentro de la bandera? Bueno, es que recordemos la primera pregunta que hice. Yo cuestionaba, ¿será acaso que el símbolo patrio bandera y cualquier símbolo nos representa a todos y a todas? Pues de principio yo diría que la respuesta es no. Y esto lo hago con más que nada como la siguiente reflexión. Si bien la independencia, la revolución, incluso llevémoslo a cualquier lugar, ¿no? En cualquier otro tipo de símbolo. Estos símbolos surgen bajo la aceptación de una sociedad. ¿Pero por qué? Porque representan a esa sociedad. El problema es que tienen una carga histórica. Y en México, esta carga histórica representa únicamente a los hombres. ¿Cómo es esto posible? Ok, bueno, pensemos que la Declaración de la Independencia la tenemos en 1821, pero fue hasta el 17 de octubre de 1953 que el presidente Ruiz Cortines promulga las leyes, las reformas constitucionales para que las mexicanas puedan gozar de su ciudadanía plena, entendiendo que hacemos referencia a este conglomerado de derechos políticos, ¿no? Pues sí, el derecho al voto como tal. O sea, estamos hablando de una diferencia enorme en cuestión de años. 1821 independencia, 1953, o sea, ahí ya pasó la revolución. Y todavía las mujeres no podían votar hasta ese entonces. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, previo a eso, a tener el derecho pleno a poder votar a nivel federal, fue el 12 de febrero de 1947 cuando se reconoció a nivel municipal que las mujeres pudiéramos votar. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, pensémoslo incluso como esta delegación de este tipo de actividades a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, ¿no? De segunda categoría. ¿Por qué? Vamos a dejarlos votar a nivel municipal, a ver si pueden, vemos, probamos, ¿no? Como prueba y error. Vemos si tienen la capacidad de votar a nivel federal. Y aunque ahí podría entrar en otro tipo de discusión, como que realmente se trata de atribuciones de esta diferencia en donde no significa que federal sea más importante que municipal o estatal, ese es otro tema, pero tenemos esa percepción. Entonces al final nos damos cuenta que sí es como un prueba y error, vemos si tienen la capacidad de llegar a nivel federal. Pero bueno, ya, continuando con eso, entonces creo que queda claro que los derechos de las mujeres esos derechos que hemos ganado son los privilegios de los hombres. ¿Acaso los hombres tuvieron que hacer una lucha social o tienen que estarla haciendo ahora para poder votar? Pues no, porque ya tenían ese privilegio. Porque recordemos que no existe un derecho como tal cuando otra parte no lo tiene. Entonces estamos hablando de un privilegio cuando alguien o un grupo no goza de eso, especialmente un grupo, ¿no? Pero continuando con esta analogía, yo quiero hacer el siguiente cuestionamiento para quien esté escuchando. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que existe la libertad en México cuando diariamente son asesinadas 10 mujeres por día aproximadamente? Cuando yo y seguramente muchísimas de las mujeres que estén escuchando esto se van a sentir identificadas, la mujer que tengas a tu lado probablemente me dé la razón y va a aceptar que yo no tengo libertad, nosotras no tenemos libertad en cuanto a salir, por ejemplo, de fiesta en la noche, gozar una pedita tranquila con mis amigas y regresar a mi casa en altas horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque me da miedo. Porque incluso tengo el miedo de estar con personas cercanas a mí, porque encontramos que los feminicidios muchas veces son con personas muy cercanas. Entonces, sí, ok, en las leyes está que se entiende que el hombre y la mujer gozarán de los mismos derechos, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa? Bueno,
El papel no siempre puede enmarcar la realidad, sino que se queda en el deber ser. Ahora, ya continuando con lo siguiente sobre el argumento de la legalidad, si puede hacerse esto o no, porque existe una ley que lo impide. Bueno, al inicio decía que esto me parece un argumento muy blando, en el sentido de no estar como muy, pues lo suficientemente sustentado. Porque pensemos en dos ejemplos ahora. No todo lo que es legal es correcto, y no todo lo que es ilegal es incorrecto. ¿A qué me refiero? En algún momento de nuestra historia, la esclavitud estuvo aceptada. Era incluso un tema económico y algo que estaba aceptado plenamente por el Estado, por nuestras instituciones. ¿Acaso ahora pensamos que la esclavitud es algo, pues, humano, algo aceptado? Yo esperaría que la mayoría aquí diga que no, y yo personalmente digo no. Ahora vámonos con algo más actual. No en México, no en todos los estados, parejas homosexuales pueden contraer matrimonio de forma fácil, ¿no? Porque digo, hay jurisprudencia en donde tú puedes empezar todo un proceso para lograr que se acepte que tú te cases con esa pareja que tengas. Pero el problema es que hay un montón de trabas, no es como que nada más llegues al registro civil y digas, oye, me quiero casar. No, te van a decir que no, y después inicias todo un proceso en muchísimos estados de la República. ¿Y eso necesariamente es algo aceptado? ¿Es algo correcto? O sea, démonos cuenta que hay muchísimos ejemplos a lo largo de nuestra historia, incluso en la actualidad, en donde nosotros podemos notar que sea ilegal no significa incorrecto, que sea legal no significa correcto. Entonces no podemos hacer un argumento de, sabes que la ley lo prohíbe, entonces simplemente aléjate de eso, no modifiques los símbolos patrios porque te va a ir mal, la ley dice que está mal. No, ahí creo que incluso valdría la pena hacer una reflexión de cuál es la diferencia entre esta bandera y otras. La diferencia es esa ley, porque nuevamente hay un montón de banderas en la historia de México. Incluso, ya dije esta de Agustín Iturbide, con la llegada del ejército trigarante, tenemos otra bandera como por ejemplo la de Benito Juárez. ¿Por qué no continuamos con esa bandera? O sea, pensemos en el momento en que se hace el cambio de la bandera juarista a la sucesora, ¿no? A nosotros nos han enseñado que Juárez era una eminencia, ¿no? Como, wow, hay que ponerle el altar, leyes de reforma, o sea, se la super rifó. Entonces, ¿por qué no protegemos esa bandera? ¿Por qué no nos quedamos con la primera bandera que tuvimos, o con esta juarista, o con las demás que le siguieron, ¿no? Bueno, simplemente porque el cambio se hizo, no, los libros de historia nos enseñan que es importante los símbolos patrios, que nos dan identidad, y me parece entonces absurdo que no aceptemos como esta identidad que está en las demás banderas, bajo ese argumento. Fue hasta 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se adoptó por decreto esta bandera nacional, ¿no? La que conocemos. Y en febrero 24 de 1984 tenemos pues como esta reglamentación de la tienes que respetar. Entonces yo pienso que realmente podríamos cuestionar esto más como un quiero dejar mi legado, nadie más la modifique. Si lo haces, mira, ley habla, papelito habla, esta va a ser tu sanción. Realmente esa es la única diferencia que yo encuentro entre una y otra bandera, y ya he demostrado entonces que lo legal no es bueno necesariamente, lo ilegal no es malo necesariamente, se necesitan cambios sociales, el derecho tiene que enmarcar nuestra realidad, tiene que buscar dar solución a las problemáticas que existen, y en este caso una bandera realmente me parece de lo más poco necesario para cuidar como un bien jurídico que necesite tal protección, ¿no? Bueno, ya terminando esta parte, entonces me parece que sí, el símbolo patrio está cargado de historia, nos deben de interesar esa historia, pero no tenemos que centrarnos en que si yo tengo un pedazo de tela con tales colores y tal escudo, ya enmarca toda mi historia. Al final la historia se queda aquí,
y la historia que más nos debe de importar es lo que está en el presente. Y los movimientos sociales son los que buscan hacer esos cambios estructurales que son opresores para esas mismas personas que pertenecen a esos movimientos sociales o que simplemente luchan por ellos, ¿no? Por esos cambios. Entonces ahí encontramos la legitimidad que se tiene de actuar al respecto y de buscar apropiarte algo y decir, esta bandera, este pedazo de tela que no me representaba porque el Estado no me cuida, porque el Estado no ha reconocido mis derechos, porque simplemente me oprime, yo le pongo otro color y lo hago mío, y es parte de mi movimiento, y yo me estoy apropiando de algo que simplemente en teoría no me pertenecía porque no me representaba. Entonces, ya para terminar este programa, un poco con las conclusiones, es que, nuevamente repito, me parece que existe la legitimidad total de hacer uso del símbolo patrio, de alterarlo, que la ley diga que es incorrecto nos tendría que valer realmente, o sea, es lo de menos, y que al final debería de interesarnos más, sí, la historia que nosotros encontramos hace 100, 200 años, claro que importa porque forja lo que hoy somos, nuestra identidad nacional, pero que también recordemos que la historia no es aquello que pasa hace tantos años, sino que la historia se va construyendo y por lo tanto hoy, este día, el presente, también es historia. Y este día 10 mujeres fueron asesinadas. Entonces, creo que basta con tomar esa cifra en cuenta, pensar en esos rostros, en esas caras, hay que humanizarlas y darnos cuenta que los cambios son necesarios, que los símbolos se tienen que apropiar porque son el reflejo de una lucha, pero que no hay que casarnos con ellos, que debería de importarnos más el asesinato de 10 mujeres que el color de una tela. Ahora, claro que para terminar esto no me resulta extraño que existe este sentido de identidad o este gran patriotismo al respecto, como con mis símbolos no te metas, con el monumento no te metas, pobrecito. No me parece algo ilógico, tampoco en un sentido en donde en los libros de historia podemos encontrar una especie de, pues, momento histórico importante en donde una persona, un cadete, es capaz de tomarla, enrollarse en ella y aventarse de un castillo. O sea, pensemos que los símbolos tienen un doble sentido, ¿no? Y uno es el que le damos nosotros, pero también la otra parte es lo que nos dicen que debemos de darle. En donde nos cuentan historias, nuestra historia, habría que cuestionar qué tan verídica, donde aprendemos que el símbolo que le tenemos que dar, que la representación, la identidad, está en eso y que por eso hay que cuidarlo. Creo que eso puede ser otro programa, otro episodio, de cómo nos pueden ir adoctrinando, ¿no? En ese sentido, en darle valor o no a algo y la función que esto tendría para el Estado. Pero creo que eso ya sería como otra cosa que el tiempo no da y, pues, ¿por qué no? Probablemente en algún otro episodio lo hablemos. Pero bueno, ya como conclusión, me quedo con esa parte de hay que dar identidad a los símbolos, hay que apropiarlos. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa, no nos quedemos únicamente con las banderas, no nos quedemos en México, llevémoslo a cualquier ejemplo que les venga en gana, como algo tan simple como un color, como un objeto, como una imagen, puede hacer una gran diferencia, positiva o negativa. Y al final nosotros le damos ese significado y por eso es importante que cuestionemos cuál es el origen de cada cosa. Y si realmente ese origen le conviene a alguien más, ese significado a alguien más o a mí. Pero bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Este fue un episodio más de Cambiemos la Conversación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram. Cambiemos la Conversación, ahí nos pueden encontrar y por favor, si tienen alguna sugerencia sobre algún tema, no duden en mandarlo, igual si tienen algún comentario, no duden en dejarlo. Eso sería todo por mi parte y agradezco su tiempo.